Bienvenidos a Gestio Podcast para talleres y técnicos, donde hablaremos de tecnología y cómo profesionalizar e innovar tu empresa. Bueno, Francisco, un placer que comencemos este podcast nuevo. El placer es mío, Marco. Gracias por invitarme. Bueno, un tema que me gustaría abordar en este podcast, que es muy importante, es sobre cómo tener éxito al momento de implementar un software. Es un punto muy importante que nos encontramos cuando hablamos con clientes que fracasan en el proceso de implementación de un software, y realmente a nosotros nos preocupa mucho porque hoy las empresas, todas las empresas deberían tener software que les ayude a su gestión. ¿Estamos de acuerdo? Esto nace muchas veces, la necesidad de querer implementar un software en la detección de problemas dentro de una empresa, ¿sí? Ese es el primer punto de partida, donde el dueño de una compañía o muchas veces un encargado detecta que tiene que solucionar problemas y va al dueño y se los plantea. Y bueno, muchas veces dice cómo lo solucionamos, y hoy las tecnologías nos permiten hacer esto. Me gustaría que abordemos un poco el tema de cuáles serían los problemas principales que tendría una empresa. Yo sé, por ejemplo, de mi punto de vista, podría ser la solución de problemas, que puede englobar otros temas que están relacionados con la solución de problemas, ¿no? ¿Por qué la solución de problemas? Porque el software principalmente se creó para poder cubrir problemáticas de distintos puntos dentro de una empresa. Así que bueno, no sé, Francisco, ¿qué opinás sobre problemáticas que podría tener una empresa? Yo creo que si te pones en la piel del dueño de una empresa, fácil podríamos detectar un conjunto de problemáticas y después podríamos ver si el software tiene la capacidad de poder solucionarlo, ¿no? Sí, claro que sí. Bien, como decías vos, mejorar procesos, ¿sí? Como un dueño de una empresa siempre busca mejorar procesos en su productividad, del rubro que sea, porque siempre van a surgir problemas. Entonces uno busca la mejor forma de que esos problemas se minimicen para poder seguir adelante y llevar a un caso de éxito el producto que se esté trabajando, ¿no? Eso es uno de los principales problemas que puede tener una empresa. Con respecto a los procesos, me hace acordar una vez que fuimos a una empresa de ensamblado de motos, y tenían en cada uno de los puestos se encargaban de hacer algo puntual, ¿no? Es decir, por ejemplo, un puesto se encargaba solamente de revisar el marco, el otro de colocar un motor, el otro ponía los tornillos, después la parte de instalación eléctrica. Creo que hemos visto muchos videos en YouTube de los famosos procesos que tienen las fábricas para que ingrese la materia prima y que al final pueda salir el producto terminado. Y en este tipo de procesos nos ha pasado que las empresas necesitan medir la calidad del proceso. Qué cantidad de producto se pierde o materia prima se pierde en el proceso, cuánto scrap hay, cuánta pérdida hay. Y yo creo que toda empresa empieza con esas problemáticas, como decís vos, procesos. Se quieren optimizar y medir, porque la medición va a permitir tomar decisiones para poder optimizar cada vez más y que haya menos pérdida, o se produzca el producto, o se cree el producto en el menor tiempo posible, porque a mayor tasa de producción, mayor ingreso, ¿no? Claro, y además vas a mejorar la producción. Teniendo esos procesos de manejo, tu materia prima va a ir mejorando cada vez más, porque estás cumpliendo con estándares que te van pidiendo el mercado actual. Exactamente. Yo creo que los procesos, después podemos hablar un poco, que está relacionado con los procesos, el tema de tiempos, el tema de control, porque al mismo tiempo podrías controlar otros factores tan importantes como la productividad de tus empleados. Es decir, qué tan productivo es un empleado en un área determinada. Estamos de acuerdo de esto. Creo que hay muchas empresas que buscan que sus empleados o el personal sean eficientes, y a veces eso es un problema también que las empresas tienen. La eficiencia, podríamos hablar también sobre un departamento determinado de una empresa, poder medir las capacidades de ese departamento, no tan solo en lo productivo, ¿sí? Sino podríamos hablar de cuantificar ciertos factores. Y cuando hablamos de cuantificar ya estamos hablando de números, y si estamos hablando de números es la necesidad de tener información. ¿Y en qué tiempo tener esa información al alcance de la mano en lo más rápido posible? Nos pasa en la universidad. Cuando queremos saber
nosotros como docentes, el estado de un alumno, no nos vamos a un archivero a buscarlo. ¿Qué hacemos? Con simplemente consultarlo. Consultar el software del académico. Exactamente, nos soluciona el problema. Entonces, si vamos a lo cuantitativo, si vamos a ese control más fino, necesitamos obviamente el control sobre los datos, sobre la información. Bueno, y eso va de la mano de que uno tiene que ser ordenado, especialmente en la carga de datos, para que nuestro proceso sea eficiente. Exactamente, o ¿sí? La optimización del mismo. Bueno, la optimización va todo esto junto, ¿no? Nosotros, como habíamos hablado en el podcast anterior, lograr tener toda la información necesaria, volcarla en nuestro software para poder después recibir en forma ordenada los datos que necesitamos para que el proceso siga adelante. Perfecto. Sí, yo creo que este tema de la optimización es un factor que las empresas que ya están creciendo buscan la máxima productividad en el menor tiempo posible o la máxima eficiencia también de sus distintas áreas, ¿no? Pasa que lo que buscamos hacer, por ejemplo, con este podcast es poder ayudar a las compañías a tomar buenas decisiones y tener buenas prácticas, por ejemplo, en el momento de implementar un software. Entonces, yo creo que este podcast está muy apuntado a eso, ¿no? En que ellos sean conscientes de sus necesidades y en base de esas necesidades también pueden tomar la decisión. Porque vamos a dejar algo claro, querer implementar el software puede tener dos finales. Esto es como ver la película, ¿sí? Viste que a veces nosotros como espectadores de una película, lo que queremos hacer es empezamos a pensar cuál es el posible final. Nos ilusionamos. No nos ilusionamos o pensamos decir, bueno, creo que va a terminar así, o ya entendí cómo va a terminar. Yo creo que cuando vemos a una empresa que tiene la necesidad de implementar un software, podríamos decir que nosotros como espectadores, como asesores, pueden haber dos posibles finales. Un final feliz y un final realmente no tan feliz, ¿sí? Que básicamente que sea el fracaso. Entonces, tenemos las necesidades, como empresa podemos haber detectado la necesidad, queremos tomar la decisión de implementar un software, pero hay que ser consciente que hay dos finales. O lo implementamos correctamente y es el éxito de nuestra compañía, o empieza una mala o una incorrecta implementación, o no sabemos cómo abordar esa implementación y termina en un fracaso. Entonces, creo que este es el punto que los dueños de las compañías tienen que ser más conscientes, ¿sí? Y ser realistas ellos mismos, ¿no? Decir, bueno, tengo el deseo de abordar las problemáticas que puedo llegar a tener en el momento de querer implementar un software, ¿no? Sí, bien decías vos el tema de ilusionarse como empresario, como persona que quiere formar una empresa, ¿sí? Creo que bueno, tenemos varios ejemplos para dar. Tenemos el tema de acá en Argentina, en Mercado Libre, o en Estados Unidos, lo que es Apple. Empezó con un sueño, empezó con una ilusión, empezó en un garage y terminó siendo una gran empresa cumpliendo con los objetivos del sueño que tenía. O sea, se pusieron en campaña, hicieron lo que tenían que hacer, estudiaron, crearon un software y se lo fueron trasladando a sus empleados, mostrándoles cómo es el proceso y cómo es el manejo, para que porque ellos son el mecanismo de este software. Sí, porque yo puedo comprar o no, o puedo adquirir, o puedo crear o no, pero todo va de la mano desde eso. Y el sueño que tiene una empresa es que eso prospere y llegue al éxito. Pero el tiempo que va a tardar de implementarlo o de procesarlo, eso también va a depender mucho del dueño y de los empleados. Exactamente. Yo creo que ninguna empresa quiere el fracaso. Nadie busca el fracaso. Nadie se quiere boicotear su propia compañía, ni poner boicot en un departamento, ni mucho menos a un empleado. Uno lo que busca es el éxito. Nadie va a buscar el fracaso y por ese tema hay que abordar las problemáticas. Si yo no quiero el fracaso, lo primero tengo que hacer foco o preocuparme es en las posibles problemáticas al momento de implementar un software. Entonces yo voy a decir, bueno, a partir de hoy voy a empezar la implementación de un software, saber las problemáticas que voy a tener. Nos ha pasado muchas veces asesorar a empresas, asesorar a dueños de compañías
que no son conscientes de las problemáticas que conlleva implementar un software. Eso es un gran problema. Es un gran problema, porque si vos te pones en lugar del dueño de una empresa y querés implementar un software, vas a tener montones de dudas. Y muchas veces no se toman el tiempo de ponerse a pensar cuáles son las problemáticas. El pensar cuáles son las problemáticas ya es un gran avance. Porque si no hacemos ese primer paso, no meditamos, no analizamos las posibles problemáticas que vamos a tener en la implementación, no somos sinceros con nosotros mismos. Entonces, si no queremos el fracaso, tenemos que tener ese tiempo. Como tienen los diseñadores gráficos, ¿viste? Los diseñadores gráficos tienen el momento de pensar. De inspiración. Y así todo no se toma el valor de lo que un profesional como un diseñador conlleva crear un logotipo. Viste que hoy hay muchos memes dando vuelta a decir que, bueno, me lo hiciste en 5 minutos, pero bueno, te sale tanto el valor, y a veces dice, bueno, pero ¿cómo? Si lo hiciste en 5 minutos. Pero ellos tienen el tiempo del análisis, de implementar todos sus factores de conocimiento sobre teoría del color, no sé, equilibrio visual, montones de teorías que para poder producir un logotipo hay que saberlas. Entonces, la empresa tiene que tener ese tiempo. Más que todos los propietarios, los encargados de la empresa, tienen que tener ese tiempo de meditar, ¿sí? Y nosotros a través de este podcast por lo menos podemos abrir un poco su forma de pensar o expandir su forma de pensar y mostrarle cuáles son las posibles problemáticas que van a encontrar. Y eso lo sabemos porque hemos implementado software en muchas empresas. Entonces podemos abordar estos temas. No, y además tenés el ejemplo, ya por la experiencia que has tenido en la implementación de software en diferentes empresas, uno se puede dar cuenta de cuál empresa sí fue al éxito y cuál no, por cómo se implementó el software como presentaste. Y vos decías recién, no es algo simple implementar el software, o si queremos abordar la primer problemática, no es algo simple porque todo el proceso de implementación requiere tiempo. En el podcast anterior hablábamos del tiempo y la importancia del tiempo que hay que dedicarle a una compañía. Bueno, si hacemos el macro análisis del tiempo y hablamos de ahora de la implementación de un software, el tiempo es fundamental. Es decir, poder apartar tiempo de nuestro cronograma de trabajo para la implementación de un software es uno de los factores principales, porque no es simple. A veces se tiene, como decía, la ilusión o el sueño de solventar o solucionar problemas, pero en realidad no es algo simple hacerlo, ¿sí? Entonces hay que estar dispuesto a pagar el precio. Sabemos que el tiempo vale. Entonces, no alcanza con solamente comprar el programa o el software. No alcanza. Es decir, yo comprar el software no hago absolutamente nada. Y eso es algo que vemos muy seguido. Como decía, el sueño, una ilusión, querer opacarlo, porque muchas veces empresas opacan ese sueño, o vamos a decir, o piensan que comprando el software lo solucionan. Es como el primer paso. Lo más fácil es meter la tarjeta de crédito, compro el software y piensa que está solucionado. Problema solucionado. Y no es así. No es así. Lamentablemente no es así. Lo vemos muy seguido. Empresas que compran el software con licencias mensuales, pagan mes a mes su suscripción y no lo implementan. Y muchas veces nosotros, o desde el área de soporte de la empresa, contactan a esas empresas preguntándole a los dueños cuál es el motivo en el que están pagando una suscripción, un licenciamiento y no lo implementan, y te dicen, es que en algún momento lo voy a implementar. Es decir, el sueño está en querer implementarlo. Pero ¿por qué no lo hacen? ¿Cuáles son los principales motivos por cuál la empresa no puede implementarlo? Y a veces, yo te lo puedo prácticamente firmar, van a pasar años y no lo van a implementar porque no están dispuestos a pagar el precio. No están dispuestos o no entienden que es un proceso complicado. No es fácil. Es más, nosotros como asesores muchas veces decimos, es preferible que si no está la decisión firme
de querer implementar un software que ni siquiera haga el primer paso de comprarlo, porque no sirve de nada. Ya, vamos a aclarar una cosita que dijiste recién, que no están dispuestos a pagar el precio, que no hablamos directamente del precio económico de lo que cuesta el software, sino el precio del tiempo y de la capacitación que se va a tener para poder implementarlo para que eso lleve a un crecimiento de la empresa. Exactamente. Es decir, no estamos hablando de la parte económica, más allá de que para mí es un mal gasto de tiempo pagar algo que no usás. Claro. Sí, por simplemente cumplir una expectativa o pensar que algún día lo vas a hacer, pero la decisión por lo visto no es firme. Una vez hablando con un compañero de trabajo, hablábamos de Steam, los juegos que valen muy baratos. Es decir, vos decís, bueno, uy, qué juego barato, comprar. Por más que el juego salga $1, $1, por más barato que sea el juego, si vos lo compras y no lo jugás, es la peor inversión que haces. Es decir, es una pérdida asegurada. Entonces, ¿de qué sirve que algo sea barato, accesible, si no lo vas a usar? ¿De qué vale comprar un software si no lo vas a implementar? No hay realmente, como dijimos, una decisión sobre un verdadero compromiso, vamos a decir, en este proceso, ¿no? Entonces, abordemos un poquito las problemáticas que pueden llegar a tener, básicamente. Yo creo, como vos decías recién, la capacitación. Es fundamental. Fundamental. ¿Qué te pasa a vos como docente? ¿Cuántas horas tiene que estar un alumno sentado para capacitarse? No sé, ¿cuántas horas tiene que estar un alumno, descansar, cuántas veces a la semana? Contar un poco sobre tu experiencia como docente. Y bueno, eso depende bastante también del tipo de carrera, pero en lo que conlleva a las carreras técnicas, uno para aprender a usar un programa, para aprender o para asimilar los conocimientos para el día de mañana, poder implementarlo a nivel profesional y mínimo a 2 horas a 4 horas por día, por lo menos tendría que estar dedicándole para el manejo de algún software. Es decir, desde la base cero. Desde la base, o sea, de instalar un software sin conocimientos. Sin conocimientos, a empezar la utilización de las herramientas. Perfecto. ¿Sí? Porque convengamos que un software no es, bueno, lo instalo y ya está. No, lleva un proceso de aprendizaje en el cual vas a tener que saber cómo utilizar la herramienta, para qué sirve esa herramienta, en qué momento lo voy a implementar a esa herramienta, el cómo y todo el proceso que lleva a la finalización. Y bueno, nosotros le dedicamos 4 horas por semana en las clases, ¿sí? Donde siempre los incentivamos a los chicos que no se queden con esas 4 horas de clase nomás que tienen, que sigan en el transcurso de la semana tocando, probando, investigando, consultándonos para que la próxima clase que tengamos sigamos avanzando. Porque si no te enseño la herramienta A y a la otra semana seguimos con la herramienta A y después pasamos y entonces, como decía recién, el tiempo se va alargando y nunca vas a aprender, nunca vas a llegar a un tiempo y forma de aprender al manejo de eso porque lo estás dilatando demasiado. Es decir, que además de tener la capacitación, hay que poner de nuestra parte para poder asimilar el conocimiento, creo, refortalecer el conocimiento de lo que te enseñaron y además descubrir nuevas cosas. Digamos. Pero aparte de eso, es que la capacitación que le brindamos no la van a tener de por vida. Claro. ¿Entendés? O sea, en la universidad te brindan las herramientas básicas. Por un periodo de tiempo. En una empresa te brindan el servicio de soporte. Pero el servicio de soporte no lo tenés las 24 horas del día, los 3... Bueno, sí, no tener a alguien al lado. Al lado permanentemente, che, no me funciona esto, no me funciona aquello. Perfecto. También tenés que poner algo de vos para lo que a vos te enseñan, implementarlo y decir, a ver, ¿cómo sigo esto? ¿Cómo lo mejoro? Bien, nosotros en el proceso de implementación, hablando de esto, de las problemáticas que tenemos que entender como dueño de empresa, tenemos que, entonces, además de decir, bueno, tiene un costo y tengo que estar decidido a abordar las problemáticas, una de ellas es saber que nuestro personal tiene que capacitarse. Y si vos hablás de un promedio de 2 a 4 horas por materia, ¿sí? A la semana, es decir, vamos a suponer que el software representa la capacitación, lo vamos a representar como una materia, al menos 2 a 4 horas por semana a la capacitación, solamente a la capacitación. Sí, y eso es poco tiempo. Está bien, estamos hablando un mínimo. Mínimo. Estamos hablando un mínimo. Y además de esas 2 a 4 horas, deberían fortalecerse con prácticas
que es parte del proceso de aprendizaje. Es decir, el saber algo porque tu profesor está haciendo una transmisión de conocimiento. Para poder asentar ese conocimiento, tenemos que practicar. Creo que es algo fundamental. Y también es parte del proceso de capacitación y conlleva tiempo, digo, ¿no? Claro, verá, para volcarlo en papel limpio. Esas 4 horas es donde el docente o el técnico te va a dar la información para que vos aprendas el manejo. Bien. En esas 2 horas o 4 horas a la semana. Después vos tenés que implementar lo que te enseñaron para tu empresa. Claro. ¿Entendés? O sea, vos vas a asimilar la información que te dieron y después vos tenés que volcarla a la práctica. Claro. Y esa práctica es justamente el tiempo restante que uno le va a dar, aparte de las 4 horas semanales que estamos hablando, para la implementación, el conocimiento y puesta en práctica de lo que vos querés hacer. Cuando hablamos de la empresa, entonces decimos de aprovechar una de las problemáticas. Entonces, si es el tiempo de la capacitación, una de las cosas que yo o vos, dueño de empresa, si nos pusiéramos en la piel de un dueño de una empresa, podríamos decirle que, primer punto, tienen que destinarle un tiempo a los empleados para que puedan tomarse ese tiempo de capacitarse. Claro. Es parte del costo que hablamos, del precio que tenemos que pagar, ¿no? Es decir, bueno, sabemos que nuestro personal se está capacitando y que no puede hacer otra cosa nada más que capacitarse. Y además de saber que tenemos que destinar ese tiempo hacia los empleados, o deberían implementar ese tiempo hacia los empleados, tenemos que aprovechar al máximo los servicios que ofrecen las empresas de software, porque las empresas de software tienen su departamento de capacitación, tienen sus departamentos de soporte, donde uno puede, si tiene una duda, acercarnos y plantear esa duda a la compañía de desarrolladores del software. Tenemos manuales para poder abordar una lectura, si queremos. A veces tenemos videoguías en las cuales podemos ver, viste que hoy está muy de moda todo en video. Sí. ¿Viste? ¿No te pasa que como docente es difícil que lea? Sí. Viste que se ha perdido la cultura de la lectura. Y hoy vemos que en los procesos de capacitación hay muchos videos, ¿sí? O a veces se busca más la relación humana. Es decir, bueno, tratar de tener una videoconferencia porque puedo sacarme las dudas en vivo, poder aprovechar todos esos servicios que muchas veces las empresas software brindan en pos de que nuestro personal se capacite de forma correcta, evacuar toda su duda, no dejar dudas, ¿sí? Para obviamente después se cometa la menos cantidad de errores posible. No, y bueno, bien como vos decías, eso marca un caso de éxito en la empresa. O sea, que una empresa tenga un área de soporte, de capacitación, quiere decir que en el macro de la empresa se han dado cuenta que eso es súper necesario para que la empresa crezca de la mano de sus empleados, que también. El conocimiento. El conocimiento, ¿sí? Porque si nos cerramos en una empresa de software, ¿sí? Es permanente la capacitación que hay que tener. Permanente. ¿Por qué? Porque eso se va actualizando día a día. Como dice la frase, el conocimiento es poder, ¿no? Exactamente. Es importantísimo. Yo creo que si un dueño de una empresa toma esto como pilar, ganarían mucho por lo que un personal capacitado puede lograr en el impulso que una empresa necesita, no tan solo en la implementación software, también podremos hablar de capacitación ahora porque estamos abordando el tema de la capacitación en el aprendizaje en el uso de un software, pero podríamos hablar en otros tipos de capacitaciones. El podcast anterior hablábamos de el tema de que la mano de obra, que cuando uno lleva a reparar un celular, un vehículo a un lugar, termine bien reparado. Y obviamente también va a depender de las capacidades del técnico, del mecánico, por ende de las capacidades están muy sujetas al conocimiento y a la experiencia, y ese conocimiento y experiencia está sujeto a la capacitación y el tiempo que se le dedicó a la capacitación y a la práctica. Entonces, creo que algo que nosotros lo dejamos en claro, que es algo muy apuntado a la implementación del software, pero que si se tiene esa cultura dentro de todo el equipo o dentro de una empresa, beneficia a todas las áreas. Por supuesto, y retomando esto lo que vos decías, volviendo a uno de los puntos iniciales de cuando decíamos con el tema del diseñador gráfico, que se toma su tiempo para analizar, visualizar y después poder llegar al producto final, que sería un logotipo, el conocimiento es indispensable. Bien. Una persona que no tiene conocimiento, obviamente te va a decir,
tanto tiempo tardaste para hacer eso? Y bueno, pero el conocimiento le dio las herramientas para lograr hacer el resultado final. Y para una empresa es algo prácticamente lo mismo. O sea, vos para tener un proceso, un software de calidad, te va a llevar tiempo. Y como un empresario, para que tu empresa tenga éxito, te va a llevar tiempo. Perfecto. O sea, no vas a lograr ser una empresa exitosa de un día para el otro. Bien. Un tema importante también es que está sujeto al aprendizaje, pero lo vamos a tomar como una temática diferente, es si yo ya estoy capacitándome y siento que ya sé usar el software, también hacer pruebas, estamos de acuerdo, y casos de usos, es decir, probar el software simulando ciertas circunstancias dentro del uso cotidiano, antes de pasarlo a producción, porque a veces también un problema que hay es que se compra el software, se capacita al empleado de forma muy rápida e inmediatamente se quiere largar a la producción, es decir, largarlo en práctica al software sin tener ese tiempo de madurez, es decir, a ver cómo sería si el cliente me pide que haga tal cosa, vamos a suponer que sea un software de atención del cliente, ¿no? Y yo estoy frente a frente al cliente y el cliente me pide que haga una acción puntual o que le brinde una información puntual, es saber dónde encontrarla, cómo encontrarla, es parte de la capacitación, pero el tomarnos el tiempo de probar cada función. Hacer un testeo. Hacer un testeo, sí. Y un análisis básicamente de las funciones. Generar, yo creo que esto es una responsabilidad mucho de querer generar el interés en el empleado, que el empleado sepa usarlo de forma correcta. Ahora, es una gran responsabilidad del propietario de la empresa generar el interés en el empleado. Porque hay un gran problema, y como estamos hablando de los problemas que una empresa tiene al momento de implementarlo, es que los empleados tienen rechazo ante los software. Lamentablemente es así. El empleado rechaza cuando viene el dueño de la empresa, vamos a implementar un software, lo primero que piensa es, me van a controlar, me van a querer controlar, van a ver lo que estoy haciendo. Nadie se toma el tiempo de explicarle los beneficios que son para él la implementación del software. Entonces, tratar de cambiar esa forma de pensar en el empleado es una tarea muy importante. Porque si vos como dueño de empresa te acercás y haces una reunión con tu equipo, es decir, a partir de hoy vamos a implementar un software y no se plantea el por qué, cuáles son los beneficios y no hay un incentivo hacia el empleado lamentablemente va a rechazar esa implementación y vamos a ser muy francos. Hay que ser muy realista en esto. Los mismos empleados van a boicotear el proceso de implementación. Van a hablar más pueden hablar más del producto, que el software no puede hacerse esto, y capaz que esas funciones están presentes. Pero tan solo el hecho de no entender lo que les puede beneficiar es un tema muy importante, ¿sí? Así que en ese punto de vista, nosotros o los propietarios de la empresa tienen que tener ese rol de incentivo. El incentivo puede ser de varios puntos de vista. Puede haber incentivos meramente de la cultura del trabajo, un incentivo que hace a la cultura del trabajo y al bienestar, a que todo funcione de forma fluida, que los procesos se mejoren. Pero también podrían ser incentivos económicos. Si cumplís este objetivo implementando el software, vas a tener esta remuneración, este beneficio económico. Te voy a dar un ejemplo. Hay empresas que trabajan mucho el tema del scrap, la pérdida. Entonces dice, bueno, estás ensamblando, por ejemplo, una moto, como el ejemplo que habíamos visto, y se rompen mucho los tornillos. ¿Y quién lo detecta esto? El software. El software detecta que hay mucho scrap de tornillos. Entonces, ¿qué debería hacer el encargado? Gracias al software pueden saber que hay una gran pérdida del stock de tornillos, roturas. Entonces, podría hacer una capacitación de cómo colocar bien ese tornillo. Y al tener esa capacitación y además un incentivo diciendo, mira, cada tornillo a mí me vale $1 y vos estás perdiendo un promedio de 100 tornillos al mes, si logramos bajar esa tasa de pérdida, puede haber un incentivo hasta económico que incluso en relación a la empresa le sigue siendo útil. Entonces, mira cómo podríamos, a través de un dato que puede extraer un software, poder abordar problemas de pérdida de scrap y generar un incentivo tanto del proceso, mostrarle al empleado la problemática, capacitarlo y encima poder remunerarle porque
esa optimización a la empresa le conviene económicamente. Claro, y fue gracias al software y a la capacitación del empleado. Exactamente. Pero para que eso se pueda lograr, previamente tiene que haber un software implementado. Claro. Porque el que da la información, como dijimos, esta información solamente la puede hacer un software, sería muy difícil hacer métricas o estadísticas de forma manual. Entonces, si nosotros aprendemos a mostrarle al empleado cómo implementar el software y los beneficios que puede traer para él, tanto en el proceso como en su área, como también posiblemente hasta económico, ya tiene una mirada diferente. No es simplemente el control o que me están tratando de controlar a mí como individuo. Más allá que hay empresas que lo hacen, que lo tienen que hacer. Porque si el problema es el individuo, lamentablemente hay que reemplazarlo, ¿no? Claro. Digo, si no hay, porque hay personas que no tienen la predisposición de querer aprender, la predisposición de querer hacer las cosas bien, de apostar por la empresa. Eso es una realidad también, porque muchos van a estar escuchando un poco y van a decir, qué fácil que es hablar si no saben las problemáticas que tenemos con la persona en sí. Entonces, bueno, sí, sabemos que se van a detectar esos casos. Hace poco, una forma de decir, ¿no? Hace un par de 2 años, abordamos una empresa de complejos deportivos de cancha de fútbol, alquiler de cancha de fútbol. Y de repente cuando nos llamaron a nosotros como asesores y como empresa que proveíamos el software, la primera pregunta fue si sabían lo que implicaba la implementación de un software. Sí, tenían muy claro lo que conllevaba esto. Y bueno, se hicieron la capacitación. Y lo que más puedo destacar del dueño de esa compañía fue cómo abordó la presentación del software. Era prácticamente todos los empleados decían, qué bueno. Es decir, no te dabas cuenta que había un incentivo en la forma que se presentaba, simplemente porque detrás el software permitía generar esos controles que muchas veces generan el rechazo del empleado. Pero fue tan bien abordado, miren lo que se va a poder lograr, vamos a tener más tasas de clientes, vamos a poder optimizar los horarios en los cuales más se alquilan las canchas, vamos a poder promocionar los horarios que menos se alquila, vamos a saber la tasa de facturación, vamos a saber los horarios en el que utilizamos la electricidad para prender los reflectores, porque a la noche viste que las canchas de fútbol prenden reflectores y eso es consumo, eso implica en la tarifa del alquiler de la cancha. Va a permitir, algo que me sorprendió cómo abordaron el tema de la caja. El problema de la caja, muchas veces, viste que es el tema del faltante de dinero. Y cuando te ponen un control sobre una caja, el empleado siente que se preocupa mucho. Y ahí empiezan los rechazos porque hay dinero de por medio. Entonces se empezó a abordar en los beneficios que lo protegía el cajero. Que si vos haces las cosas bien y te falta stock, básicamente después podemos hacer un análisis del scrap, de la pérdida. Es decir, se lo abordó de una forma de beneficio que tuvo una muy buena aceptación. Entonces, eso creo que es un tema que todos los dueños de las empresas tienen que también saber cómo presentar el proceso de implementación. Es algo fundamental, digo, como cierre de ese tema de la capacitación. Y si vamos a capacitar, tenemos que decir, bueno, ¿cuáles son los beneficios de hacerlo? Otro tema que pasó en esta implementación, que creo que es muy bueno también, ya creo que más allá de es una especie de problemática sujeta a un gran beneficio, porque después vamos a hablar todos los beneficios que conlleva todo esto, ¿no? Porque más allá del tiempo y de las problemáticas, vamos a hablar después del final feliz, ¿no? Claro, es decir, sí, obviamente, eso es lo que creo que todos están esperando. Todos estamos esperando el final feliz, porque no estamos buscando el fracaso, sino el éxito. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Recuerdo que en una oportunidad había un problema del cierre de una caja. Cuando terminaba el día, la empresa tenía que hacer el cierre de una caja. Entonces, el empleado lo que tenía que hacer es contar el dinero que estaba en su caja y colocarla se denomina input, o en un campo para cargar datos dentro del sistema, y colocaban el importe y con eso informaban el sistema con cuánto dinero ellos tenían en caja. Entonces empezó a suceder que ponían mal el número, es decir, capaz que contaban bien, pero iban y colocaban mal el número, es decir, no se tenía la precaución
de colocar bien el valor, el importe. ¿Eso qué implica a la empresa? Que cuando se veía el resumen de caja, si el monto era mayor, faltaba dinero, si el monto era menor, sobraba dinero, entonces no condice lo que tenía el sistema con lo que realmente había. Entonces es un problema. Entonces la empresa dice, bueno, vamos a tratar de implementar, el software tiene esa capacidad de solucionar problemas. Bueno, si está pasando esto, vamos a hacer algo para solucionarlo. Vamos a poner un campo de doble confirmación, que es el famoso campo, ¿está de acuerdo que este es el monto correcto que usted declara, que es el cierre de caja? Por ejemplo, que la leyenda es esta. Entonces, el empleado, ¿qué tiene que hacer? Leo de nuevo porque el sistema me está pidiendo que confirme. Entonces, el objetivo de la empresa, del software, era, se agregó esa función, entonces se leía el campo de nuevo, o se esperaba que el empleado hiciera eso, tenía que confirmar y una vez confirmado pasaba y los datos teóricamente estaban revalidados, ¿no? O sea, hacía como un freno y le decían, ¿por qué no pensás? En una palabra, ese tipo de herramientas educan al empleado a pensar, a leer. Claro, Seguramente le iba a preguntar, ¿qué pasa en las carreras? Porque hoy está la tendencia de no leer, de no leer, no prestan atención, no se toman el tiempo de observar. Viste que a veces como leer un cuento y ven los dibujitos, es decir, los párrafos ni existen en los cuentos muchas veces. No, y eso pasa no solamente para manejar un software, pasa prácticamente en la vida real. O sea, la cultura de la lectura ha disminuido bastante con el tema de lo digital, incluso más porque antes leías en un libro y ahora tenés que leer en una máquina, para empezar, ese es el punto inicial. Y segundo, como bien decía hace rato, el tema de los videos. ¿Para qué voy a leer si me lo está leyendo otra persona a través de un video, ¿no? ¿Qué? Y bueno, audiolibro, ¿no? Que ahora claro, que vos los escuchás. Y en realidad uno tiene que tomar eso como herramientas. Sí. O sea, la lectura es una herramienta para absorber información, el video es otra herramienta para absorber información, entonces las dos van de la mano, entonces eso te va a ayudar. Y está muy bueno lo que vos decías recién de la doble alerta esta para evitar hacer un problema, porque justamente haber disminuido o haber dejado de lado esa opción de lectura o de leer, también lleva a la mano de perder la atención en lo que vos estás haciendo. ¿Sí? Porque si no podés ni siquiera leer un cartelito o estar seguro de lo que vos contaste para que la caja quede bien, o sea, el monto que vos tenías ahí sea el correcto y te equivocás en un número, es simplemente porque no leíste correctamente o el tiempo que te llevó contaste a trasladar esa información perdiste la información. Claro, entonces hay una distracción ahí que en realidad la lectura lo que te hace es no tener esa distracción. ¿Cómo se llama el compañero de Nemo que pierde la memoria? ¿Dory? Dory, claro. Es decir, hay muchos Dory en las empresas. Pérdida de memoria a corto plazo. Claro, hay muchos Dory que en la empresa cuentan y no llegan a poner el valor que ya se olvidaron. En la universidad pasa eso, vos le das un PDF y 3 hojas, es mucho para leer. Entonces, bueno, si no le das para leer, ¿cómo haces? Claro, ¿cómo entrenás ese? ¿Cómo entrenás? Porque en realidad no es un problema nuestro, esto ya viene ya de años anteriores que ya en la escuela no te dan. La pandemia también está y bueno, y otra cosa fue que la pandemia está contribuyendo muchas veces contribuyó a disminuir el tema de la lectura. Lectura, prestar atención, cualquier cosa relacionada. Es que todo eso va de la mano, o sea, vos para leer, porque es muy simple, creo que todos lo vieron así desde el principio. Vos para leer y entender lo que estás leyendo tenés que comprender. Exactamente, comprensión de texto. Compresión de texto. O sea, te enseñan básicamente. Y para poder comprender, y cuando vos lees, tenés que concentrarte. Claro. ¿Sí? Entonces, y tener tiempo. Y tener tiempo, obviamente. Y con el software pasa lo mismo. O sea, tenemos que, si nos vamos en el área como la tuya de desarrollo de software, tenés que ir actualizándote y mejorando el software para el personal que lo va a utilizar, que está con procesos deficientes. Exactamente. ¿Verdad? Entonces vos tenés que ir modificándolos cada 2 por 3 al programa para que se acomode al usuario, y a veces tiene que ser al revés. Claro. El usuario se tiene que acomodar al sistema. Exactamente. ¿Entendés? Entonces, pero bueno, no existe compromiso. Si no hay un compromiso, no hay una lectura, no hay una comprensión, no hay una concentración en lo que se está haciendo, y volviendo al tema de recién del dueño de una empresa, fíjate que es algo similar igual,
Si no hay un compromiso del dueño de la empresa para trasladarles información a los empleados y que los empleados la absorban, ¿sí?, para poder crecer como profesional y crecer al lado de la empresa, claro. Nunca va a Bueno, funcionar. y te comento el fin de la historia, porque yo te comenté simplemente lo que hicimos para prevenir la carga incorrecta de datos. Cuando se carga esa actualización en el sistema, dijimos, listo, problema solucionado. Se solucionó el problema, no va a haber más errores. Y lamentablemente hoy tenemos como decíamos, está la cultura de no leer. Entonces, ¿qué pasaba? Hacían clic en el cartelito, Sin aceptar, no leían y pasaba el número de forma incorrecta. Entonces la empresa estaba preocupada porque realmente influía en los datos o en las estadísticas que ellos tenían que hacer y tenían que hacer modificaciones para que sus cajas dieran bien. Entonces, bueno, empezó un problema. Entonces nos juntamos con el dueño de la empresa y lamentablemente se llegó a un formato en el cual no se equivocaron más. ¿Y cuál es ese formato? El formato fue el más drástico de todos. Es decir, cada vez que vos te equivoques y tengamos que contactar a la empresa para hacer modificaciones, para que los datos salgan correctos o se tenga que activar un proceso administrativo para poder arreglarle el problema, te vamos a descontar del sueldo. Realmente le tocas el bolsillo y todo se soluciona. Todo se soluciona, pero ¿qué? Digo, simplemente y se solucionó, nunca más pasó. Está bien, fue creo que la forma más drástica de solucionarlo, porque ya no había forma, pero yo creo que si está la cultura impuesta del aprendizaje de la lectura, del análisis del software que está usando, y esa cultura es presente, yo creo que va a dar muchos resultados. Seguro. Por ejemplo, te doy otro tema totalmente diferente, relacionado con el prestar atención, en ser observador. Nosotros como empresa que provee software, tenemos un software que buscamos que sea lo más integral posible, lo más completo posible. Entonces desarrollamos herramientas que no están sujetas a la esencia del software. Por ejemplo, si hablamos del software para talleres, tenemos como herramientas complementarias, pero que no están directamente relacionadas con la gestión de una orden de servicio, por ejemplo, o una orden de trabajo de un taller. Si no, te doy un ejemplo, tenemos herramientas como un to-do list, que es una sección donde vos podés cargar tus tareas. Tenemos un sistema de chat que te permite comunicarte en un ámbito de la empresa con tus compañeros de trabajo y dejar todo documentado lo que hablaste. ¿Viste? Muchas veces yo le pedí a Juan tal cosa y no lo hizo. Bueno, si lo haces a través del sistema de chat de la empresa, queda documentado. Entonces vos te podés proteger. Y todas esas herramientas muchas veces no la utilizan por simplemente no prestar atención que están. Es decir, no se toman el tiempo de explorar el producto. Y muchas veces está en la capacitación, se explica, y no se toman el tiempo de explicarlo o de implementarlo. Por eso, acá hay un tema importante. ¿Quién es el que implementa el software dentro de la empresa? Porque nosotros hablamos mucho del dueño, pero es muy raro que el dueño de la empresa sea el responsable de la implementación. ¿Quién es verdaderamente responsable de la implementación dentro de una empresa? Por lo general, como la palabra lo dice, un responsable, el cual estará en distintas áreas, puede estar en un área tecnológica, puede estar en un área administrativa, pero tomamos un referente dentro de la empresa, quién es el que se va a capacitar o va a tener el mayor grado de capacitación, y ese encargado lo que va a hacer es poder bajar esa capacitación o ese aprendizaje también hacia el resto de los empleados. Entonces, también tenemos que saber que tenemos que tener un responsable. Si es una empresa unipersonal, donde nosotros somos el dueños y empleados, que no es una empresa, sino somos emprendedores, estamos, mal dicho empresa, somos emprendedores, está bien, nosotros somos los que nos capacitamos y los que implementamos. Pero en las pymes, que ya está el dueño de la empresa y un par de empleados que empiezan a crecer, o ya es una empresa grande que tiene una estructura, tiene que haber un referente, tiene que haber un responsable de eso. Y tiene que ser el que más capacitado está, el que es más observador, que no tiene problema en la lectura, y el que haga foco también en el resto de los empleados. Poder detectar falencias y tratar de transmitir cómo solucionarlas con el producto, con el software. Nosotros hemos visto, mira, tenemos el sistema de tareas, podemos empezar a agendar, y se dan cuenta que el software tiene un beneficio y lo
lo más valioso para una empresa es que lo implementen. Porque te voy a decir algo. Si nosotros tenemos un software de gestión de taller y te damos dos funciones, voy a mencionar dos. Un to-do list para hacer tareas, para agendar tus tareas, independiente de las tareas de la orden de servicio o de la orden de trabajo. Un to-do list personal del usuario y un sistema de chat. Hay muchas empresas que pagan, además del software de gestión de talleres, un software de to-do list con una licencia re barata también, pero lo están pagando, y pagan sistemas de chat de comunicación interno y lo tienen dentro de un software. Y cuando se dan cuenta que lo tienen, dicen, mira, estoy pagando esto y lo tengo en mi software. Entonces, mira lo importante que es prestar atención. Si le dedicamos el tiempo a la capacitación y vemos todas las funciones que tiene un producto y le podríamos sacar el máximo provecho a esa inversión que hacemos en tiempo, en dinero, ¿estamos de acuerdo? Sacar el máximo provecho. Y a veces no se hace simplemente por el desconocimiento o por no prestar atención. No prestar atención. Es tan simple como eso, no se le presta atención. Realmente es preocupante. Es como pasa hoy, ¿viste cuando alguien te dice cómo instala un programa en Windows? Siguiente. ¿No te dicen así? ¿No te han dicho así a vos? Y mira, yo no leo. no leo porque, bueno, no es que no lo lea porque no quiero leer, sino porque yo ya sé lo que dice, porque hace años venimos instalando programas, pero últimamente siempre te tiran algunos datos y cuando me he equivocado, cuando he ido instalando, me dije, uy, tuve que haber leído y destilar tal cosa y entonces tengo que hacer todo el proceso de nuevo, pierdo tiempo, se me van las ganas, y bueno, empieza a venir un montón de consecuencias porque por no haber prestado atención, no haber leído. Mira, hablando de consecuencias, y te voy a dar dos ejemplos de cómo las empresas aprovechan la falta de atención que tiene el usuario contra el manejo de un dispositivo. Te voy a dar dos ejemplos muy importantes. Uno, que te ha pasado seguramente muchas veces, de repente encontrás un antivirus instalado, es decir, ¿en qué momento se instaló? Y hoy, ¿qué hacen? En el proceso de instalación, a la mitad del proceso, dice, ¿desea instalar esta aplicación complementaria? Y viene tildado que sí. Que sí, por Vos, defecto. para darte cuenta que no lo querés, tenés que leer, prestar atención y marcar que no lo querés instalar. Entonces, ¿qué hacen muchas empresas? Es más, hay hasta estadísticas de cuántas personas instalan el software sin quererlo, sin querer instalarlo. Y después se tienen que tomar el doble tiempo, que de aquí se dan cuenta que tienen o software maliciosos, o software que no desean en su computadora porque le quitan procesos. Entonces se dan cuenta que simplemente fue por no leer un proceso, quería instalar un programa de diseño gráfico y terminé instalando un antivirus más el programa de diseño gráfico. Esa es una problemática. Y la gente hoy lo toma como algo normal. Entonces el siguiente en la implementación de un software no sirve. No sirve, exacto. Otro ejemplo muy curioso que nos pasó en el análisis funcional de los juegos. Hoy los stores de los juegos infantiles, para que apuntan a los niños, hay un tema de la relación de la experiencia del usuario, donde los procesos de compras, cuando por ejemplo querés comprar un ítem en un juego, los niños, viste que a veces están jugando un juego y quieren un ítem que le ofrecen, un skin o algo. Entonces, para tratar que se cometa el error y se llegue al proceso de compra, te colocan el botón comprar en grande y en color verde, y el botón cancelar en chiquito y ni siquiera en rojo a veces. En azul, ¿sabes? En azul, bueno, no importa el color. Pero el verde tiene una predominancia positiva. Entonces cuando sale esa alerta, y como los niños obviamente los niños, los jóvenes, y te digo, los grandes también no leen, como el verde es un predominante, una acción positiva, lo que hacemos es hacer clic. Y muchas veces cuando vemos el cartelito procesando compra nos asustamos y queremos empezar a cancelar. Pero esa es consecuencia por no haber leído. Exactamente. Y los niños están siendo educados a un proceso de no lectura y que se guíen por lo visual. Eso es un problema. Y en el software pasa exactamente lo mismo. Que el personal que usa el software a veces no lee, no presta atención, entonces comete errores por no prestar atención. Estamos mucho ¿cómo se llama? Influenciado por este tema del desarrollo de interfaz en pos de que vos cometas errores. ¿Entendés? Yo puedo hacer una interfaz que vos cometas errores y me compres a mí simplemente por error. Sí, sí. De igual manera, eso es lo que vos comentabas,
del lado del marketing está hecho a propósito. Sí, totalmente, sí. ¿Entendés? Porque es parte del consumo. Exactamente. ¿Sí? Y como está asociado a usuarios que no tienen la capacidad para comprender qué quiere decir eso, entonces para eso está. Ya cuando lo implementamos a una empresa, ya no está hecho a propósito, ¿sí? Pero el común denominador, podemos decir, es justamente la falta de lectura. La falta de atención. La falta de atención para la implementación. Sí, así que creo que el leer, el analizar son parte fundamental. Entonces, si nosotros lo vemos ahora como dueño de empresa y vemos el momento que quiero implementar un software, vemos muchas problemáticas. Entonces tengo que estar dispuesto a pasar por todo este proceso. Tengo que estar muy dispuesto a entender lo que conlleva esta implementación. Entonces, es un momento de reflexión importante que tienen que tener los dueños de las compañías. Determinar quién va a ser el encargado, le vamos a destinar el tiempo de capacitación, qué incentivos va a tener, el costo del producto, el costo en tiempo o en otras variantes que van a tener. Porque a veces si queremos el final feliz, si queremos hablar final feliz, no vamos a hablar de que el software fue exitosamente implementado. Eso lo vamos a tomar como un hecho que es lo que queremos. El final feliz ideal para una empresa es cuáles son los beneficios que tiene haber implementado un software. Porque ese es el punto real. Implementar un software, queremos ese final, pero el feliz es ver los beneficios, o el éxito es los beneficios que hemos logrado por haber implementado un software de gestión. Cuánto nos ahorramos en tiempo, cuánto los incrementos en facturación, acortar procesos, información al alcance de un clic. ¿Cuáles son los puntos más importantes que logramos en ese proceso? Bueno, y como vos bien decías, para ir finalizando, ahí entra el tema del soñar o ilusionarse, ¿no? O sea, uno sueña con la implementación, por ejemplo, del software acá, y el sueño va a tener su final feliz cuando surja o logre los objetivos que se iban planteando en el sueño, ¿no? Esa ilusión se vuelve realidad cuando todo el proceso de implementación sea el correcto y dé los frutos que uno quiere. Y te voy a robar una frase, lamentablemente te la voy a robar. Soñar no cuesta nada, pero implementar un software sí. Exactamente. Es decir, soñar, como dice la frase, no cuesta nada, pero realmente implementar un software tiene un costo que cada empresa tiene que estar dispuesto a pagar. ¿Estamos de acuerdo? Y no estamos hablando de dinero. Lamentablemente, muchos asimilan con costo con dinero y no es eso tan solo. Entonces, como dijimos, esperemos poder influenciar en aquellos dueños de empresas o encargados que estén escuchando este podcast, que sean conscientes de lo que espera o lo que les espera a todo el equipo al momento de tomar la decisión de implementar un software de gestión. Genial. Pero más claro, échale agua. Francisco, muchísimas gracias. Marco, un placer. Esperemos que esto sea de ayuda para muchos que van a estar escuchando el podcast. Perfecto. Un abrazo. Igualmente. Si te ha gustado el podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes, @Gestio. No te olvides darle al botón seguir para enterarte cuando haya más episodios. Te invitamos a visitar nuestra web en www.gestio.com.